Hola a todos, mi nombre es Devilia Marranes Hernández. Pertenezco a la Universidad Mesoamericana, plantel Tehuacán, y en este momento estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica y Electrónica Automotriz. Hoy les presentaré la obtención de máximos y mínimos de una función. Espero que les guste. ¿Qué son los máximos y mínimos? Un máximo local es un punto de la función donde ésta cambia de creciente a decreciente, es decir, aquellos puntos altos de la gráfica. Un mínimo local es un punto de la función donde ésta cambia de decreciente a creciente, es decir, aquellos puntos bajos de la gráfica. Un máximo en el punto de la función cuando pasas de creciente a decreciente, en vez de subir, bajas. Y un mínimo en el punto de la función cuando pasas de decreciente a creciente, lo que nos dice que en lugar de bajar, sube. ¿Es importante este tema o será útil? Este tema es muy importante, ya que para nosotros los ingenieros es fundamental ver la aplicabilidad de los conocimientos que vamos adquiriendo durante nuestra carrera. Hay muchos temas que vemos en la vida cotidiana que tienen relación con el cálculo. Los máximos y mínimos se encuentran en todas partes. Hay muchos ejemplos de cómo los vemos diariamente. Como por ejemplo, podemos usarlos para calcular medidas de un objeto, distancia, el incremento y decremento de valores en una gráfica. También en qué tanto se ha vendido un producto y hallar cuál es su máximo punto de venta y el mínimo. Pasos para calcular el máximo o mínimo. Lo primero que debemos hacer es derivar la función y igual a f de x y esta se iguala a 0. Después, se buscan las raíces de la ecuación resultante. Dichos valores se llaman valores críticos y son los que hacen que la tangente tenga una pendiente 0 horizontal. Puede darnos un máximo o mínimo. Para saber si se trata de un máximo o mínimo, se toma un valor un poco menor al crítico y este se sustituye en la derivada. Y se hace lo mismo para un valor mayor al crítico. Como resultado veremos lo siguiente: si el valor de arriba cambia de posición a negativo, el valor crítico en análisis es de un máximo. Si cambia de negativo a positivo, se trata de un mínimo. Y si no cambia en ningún sentido, entonces se trata de un punto de inflexión. La explicación y resolución paso a paso para calcular el máximo o mínimo. Primero, encuentra los valores máximos o mínimos de una función. Tenemos la función y igual a x al cuadrado menos 4x más 7. Veremos la solución. Vamos a graficar la función solamente para que observes el resultado y lo que vamos a obtener aplicando los máximos y mínimos de una función. Si analizamos la gráfica que tenemos, vemos que solamente existe un mínimo, no hay máximos. Pero ¿cómo se hacen las derivadas? ¿Cómo se encuentra ese punto? Y lo veremos. Ahora lo resolveremos. Paso 1. Vamos a derivar la función e igualar a 0, es decir, dy sobre dx de x al cuadrado menos 4x más 7 igual a 0. Lo que nos da al derivar es 2x menos 4 es igual a 0. Paso 2. Vamos a despejar a x y el valor que nos dé es el que llamaremos valor crítico. Tenemos a 2x igual a 4. Despejamos y nos queda x igual a 4 sobre 2, que es igual a 2. Entonces podemos decir que x es igual a 2. Sabemos que hay un máximo mínimo, pero no sabemos dónde. Aunque por la gráfica anterior sí sabemos dónde está, pero analíticamente lo desconocemos aún. Paso 3. Vamos a asignar un valor menor al valor crítico y lo vamos a sustituir en la derivada, eligiendo a x igual a 1 porque es un valor menor al valor crítico. Lo que nos da dy sobre dx es igual a 2x menos 4, que es igual a 2 por 1 menos 4, que nos da 2 menos 4, y el resultado es menos 2. Ahora haremos lo mismo pero asignando un valor mayor, eligiendo a x igual a 3 porque es un valor mayor al valor crítico, lo que nos da dy sobre dx es igual a 2x menos 4, que es igual a 2 por 3 menos 4, que nos da de resultado 6 menos 4 y esto nos da 2. Como la derivada cambió de signo negativo a signo positivo, significa que existe un mínimo en el valor crítico que se analizó, es decir, existe un mínimo cuando x es igual a 2. Ahora comprobaremos estos resultados. Para comprobar, y como ya sabemos que existe un mínimo en x igual a 2, entonces vamos a sustituir a x igual a 2 en la función original, la que derivamos de esta forma. Y es igual a x al cuadrado menos 4x más 7. Lo que vamos a hacer ahora es, en la función vamos a sustituir a x igual a 2. Lo que nos da es 2 al cuadrado menos 4 por 2
más 7, que nos da de resultado 4 menos 8 más 7, y esto nos da un total de 3. Podemos decir que y es igual a 3. Esto quiere decir que nuestro mínimo se encuentra en las coordenadas m2,3. Si vemos en la gráfica, esto es cierto, porque es un mínimo. Explicación y resolución paso a paso para calcular el máximo o mínimo. Ejemplo 2. Encontrar los valores máximos o mínimos de la función y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 3. La solución. Muchas veces los máximos y mínimos funcionan como herramientas para graficar una función de forma rápida. Entonces graficamos la función y podemos observarla. Es lógico saber que nuestra función tiene tanto un máximo como un mínimo. Incluso podemos apreciar las coordenadas, pero nuevamente, ¿cómo las obtenemos de una forma analítica? Pasaremos a ello. Paso 1. Vamos a derivar la función y la igualaremos a 0, es decir, de y sobre dx de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 3 igual a 0. Derivado nos da 3x menos 12x más 9 igual a 0. Ahora vamos con el paso 2. Vamos a obtener los valores críticos porque la ecuación que nos dio de la derivada es una función cuadrática. Procederemos de manera algebraica para encontrar esos valores. Y obtendremos que 3x al cuadrado menos 12x más 9 sobre 3 es igual a 0 sobre 3. Y obtendremos x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0 después de la división. Esto nos facilita para factorizar. Y obtendremos que x menos 1 por x menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, x1 y x3 son los valores críticos. Ahora realizaremos el paso 3. Vamos a asignar un valor menor al valor crítico y lo vamos a sustituir en la derivada. Analizando el primer valor crítico, x igual a 1. El valor menor que tomaremos es x igual a 0 y lo haremos en la función derivada, que es 3x al cuadrado menos 2x más 9. Ahora será 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9, que nos da 9 positivo. Ahora un valor mayor, que será x igual a 2. Tomaremos 3x al cuadrado menos 12x más 9 y ahora será 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9, que nos da resultado 12 menos 24 más 9 igual a menos 3. Para el valor crítico x igual a 1 podemos observar un cambio en la derivada de positivo a negativo. Esto indica que existe un máximo cuando x es igual a 1. Analizando el primer valor crítico, x igual a 3, utilizaremos un valor menor que será x igual a 2. Como ya sabemos, el resultado para x igual a 2 lo hicimos anteriormente. Así que colocamos el resultado que nos dio más 9 positivo. Ahora utilizaremos un valor mayor que será x igual a 4. Lo sustituiremos en nuestra derivada que es 3x al cuadrado menos 12x más 9, lo que nos dará 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9, que nos dará 48 menos 48 más 9. Tendremos como resultado 9 positivo. Para el valor crítico x igual a 3 observamos un cambio en la derivada de un negativo positivo. Esto indica que existe un mínimo cuando x es igual a 3. Ahora haremos la comprobación de los resultados. Para comprobar que ya sabemos que existe un máximo en x igual a 1 y un mínimo en x igual a 3, entonces vamos a sustituir a x igual a 1 y x igual a 3 en la función original de esta forma, comprobando con x igual a 1 primero. Tenemos y es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 3. Ahora será 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 menos 3, que nos da el resultado 1. Y podemos decir que y es igual a 1. Eso quiere decir que existe un máximo en las coordenadas m 1,1. Ahora comprobaremos con x igual a 3. Tomaremos la función y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 3, que ahora será 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 menos 3, lo que nos da resultado 27 menos 54 más 27 menos 3. Sumando y rezando todo esto nos da un total de menos 3. Podemos decir que y es igual a menos 3, así que el mínimo será el 3, menos y, que podemos observar aquí que estaba correcto, tenía nuestro mínimo y nuestro máximo. Ahora veremos un plus, que es el teorema de los valores extremos.
Una función f de x continua en un intervalo cerrado a, b siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en dicho intervalo. No se asegura que existan extremos absolutos si se define en un intervalo abierto. Este teorema confirma la existencia de un máximo absoluto y un mínimo absoluto en una función continua definida en un intervalo cerrado a, b, pero no define cómo se calcula. Para calcularlos el procedimiento es el siguiente. Primero derivaremos la función obteniendo un f derivada de x. Segundo, hallar las raíces de la derivada, es decir, los valores de x tales que la derivada sea 0, que sea f derivada de x igual a 0. Ahora supongamos que las raíces de f derivada son R1, R2 y así hasta Rn. El punto 3. Se calcula la imagen de los extremos de los intervalos f de a y f de b. También se calcula la imagen de las raíces fr1, fr2 y así. 4. El máximo y mínimo absoluto de f serán el máximo absoluto de f igual a máximo será f de a, f de b y f de R1, R2 y así sucesivamente. Y el mínimo absoluto de f mínimo será f de a, f de b, f de r y f de R2 y así sucesivamente. Este es el fin de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.